Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a su programa AM/PM. Estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de Las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí en el departamento del Valle del Cauca. Bueno, aquí estamos Yolanda Salazar y quien les habla, Juan Carlos Gaviria, misionero de tiempo completo de nuestra gran familia de la fe, de la ICT, Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Bueno, preparados allí con su libretica de apuntes, con su cafecito, papel y lápiz, aromática, agua, chocolate, té, lo que a usted más le guste. Y bueno, ya saben, usted que está conectado allí por Facebook y por YouTube, denos un like, ahí un me gusta y escríbanos allí en los comentarios desde donde nos escuchan. Un saludo muy cordial para los que se conectan por nuestras emisoras de Colmundo en todo Colombia a través de la radio en el campo, la radio en la ciudad y por internet, ya les dije, Facebook, YouTube y la plataforma digital www.colmundoradio.com.co. También ustedes que nos escuchan desde Colombia y fuera de Colombia, saludo cordial para todos. Gracias por sus comentarios, por sus saludos. Y bueno, ya saben, estamos para compartir el programa a muchos amigos, familiares, porque este mensaje de la teoterapia, este mensaje que viene del Manual de la Vida, es muy necesario para todos aquellos que conocemos, que amamos, a todos aquellos que de verdad hacen parte de nuestra vida. Bueno, ¿qué tal si vamos a nuestra primera sección? Aquí ya está Yolanda Salazar, lista, preparada en Manejando tu Vida. En AM/PM, Manejando tu Vida. Y en Manejando tu Vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, qué maravilloso es poder cada uno de nosotros recordar la importancia de cuánto valemos, pero no por lo que el mundo nos califique, sino por lo que ustedes y yo sabemos delante de Dios. Recordemos entonces, queridos oyentes, que vivimos precisamente en una época donde el consumo pues se incentiva de una manera muy, pero muy destructiva. Y se hace precisamente desde la infancia porque somos bombardeados con estímulos que nos empujan cada día a obtener todo a cualquier precio. De hecho, queridos oyentes, el marketing que podemos ver hoy es un marketing agresivo. Podemos ver la publicidad presente en todas partes y aún el fácil acceso al crédito y técnicas como la opulencia, de hecho programada, de parte de los fabricantes, aún hasta los cambios más rápidos en las tendencias de la moda que hoy están generando una necesidad absurda de adquirir sin importar el costo emocional o aún, queridos oyentes, el costo financiero. Bueno, ustedes y yo lo podemos ver aún, además de todo esto, cuando el ser humano no resuelve sus conflictos internos y no se fortalece su autoimagen, pues, queridos oyentes, el consumismo va a adquirir un matiz mucho más profundo y mucho más peligroso. ¿Saben por qué? Porque vamos a empezar a consumir para ser y no para tener. En lugar, queridos oyentes, de llenar entonces en medio de nuestras vidas el ser, pues es importante recordar que nuestro ser o nuestro vacío interior no se llena con bienes materiales. Y es esencial redescubrir nuestra identidad en Dios, queridos oyentes. Si nosotros no nos identificamos con Dios, nos vamos a identificar con las tendencias, con lo que el mundo nos pone delante. Pero es importante identificarnos con Dios para que podamos adaptar un enfoque equilibrado y sobre todo un enfoque bíblico
del consumismo. Por eso hoy, queridos oyentes, en AM/PM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, vamos a explorar 3 principios claves que nos van a ayudar con estas realidades. Y el primer principio, queridos oyentes, es consumir para llegar a ser alguien. Esa debe ser siempre nuestra pregunta. Porque desde la perspectiva de Dios, cada uno de nosotros es totalmente valioso y único. Sí, ya nosotros valemos por nosotros mismos. Sí, señores, valemos porque somos únicos delante de Dios. ¿Y saben por qué? Porque ustedes y yo fuimos adquiridos por la sangre de Cristo Jesús. Por ende, entonces, no compramos la mentira cultural que nuestra valía está ligada a nuestras posesiones. De hecho, el manual de vida nos enseña en Lucas capítulo 12, versículo 15, algo muy especial. Y nos dice el manual de vida en Lucas 12, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Queridos oyentes, no hay una verdad más grande que esta. De hecho, en Lucas 12:15, lo primero que nos dice es: les dijo. O sea, hay que escuchar. Si nosotros no escuchamos la voz de Dios, vamos a entrar en esta bola de nieve que no vamos a poder detener nunca. Entonces hay que escuchar. Y como dice la palabra de Dios, después de escuchar, pues hay que atender eso que escuché y mirar. ¿Y qué dice él? Mire. Pero no solo escuche y mire, sino que también guárdese. ¿De qué nos tenemos que guardar? De toda avaricia. Queridos oyentes, el alma del hombre no se sacia con bienes, y ustedes y yo lo sabemos. Entre más tiene, más quiere tener, y no está mal tener. Lo que está mal es que yo busque tener para valer. No, yo puedo tener mis cosas, por supuesto que sí, pero esas cosas no me dan la valía. Mucha gente cree que su valía está en su carro, en su casa, en sus posesiones, pero su alma sigue vacía, su alma sigue llena de tristeza, su alma sigue llena de dolor, su alma sigue llena de soledad. Y aunque por fuera puede estar ostentando muchas cosas, por dentro puede estar completamente vacío. Entonces, ¿qué nos dice el manual de vida? Guardémonos de la avaricia, porque, mire, el mismo manual de vida nos lo dice. Porque la vida del hombre no consiste, esa no es la vida del hombre, queridos oyentes. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino en poder disfrutar lo que tiene. Y lo que usted tiene es mucho, queridos oyentes. Por eso, cuando yo agradezco a Dios lo que tengo, pues sé que puedo. Por supuesto, el que agradece lo poco, pues Dios le va a dar lo mucho también. Pero cuando la avaricia toca nuestro corazón, nada nos va a llenar. Y de hecho, la palabra de Dios nos dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por eso, a la luz de la palabra de Dios, pues al estar unidos a Cristo, estamos completos en Él. Y eso nos lo enseña Colosenses en el capítulo 2, versículo 10, cuando dice que en Él, ustedes y yo, estamos completos. Entonces, para vivir en esta verdad revelacional, pues es necesario que ustedes y yo sanemos toda herida y sobre todo renovemos nuestra mente respecto a cualquier idea errónea que hayamos asumido o que hayamos arraigado en nuestro corazón, y que esa idea nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Sí, señores, no vales por lo que tienes, sino que valemos por lo que somos, únicos delante
de Dios. Y por eso, de hecho, ustedes y yo podemos ver gente con cosas seguramente muy ostentosas, pero sin vida, sin felicidad, sin paz, sin sosiego. Y hoy mucho más cuando las redes sociales nos permiten mostrar una felicidad que a veces no se tiene. Seguramente en las redes nadie sale llorando, en las redes nadie sale mostrando su tristeza, en las redes nadie sale mostrando sus vacíos, pero sí salen mostrando su riqueza, una riqueza pasajera, pero un vacío eterno. Entonces, queridos oyentes, hay que sanar esas heridas en medio de nuestra mente y en nuestro corazón porque se arraigaron ahí. Y esas heridas que estaban en la mente y se arraigaron en el corazón, pues nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Queridos oyentes, si esto no se hace de sanar la mente y el corazón, pues será mucho más fácil caer en esas riquezas rápidas, en esas riquezas ilegales y hasta en un exceso de endeudamiento sin necesidad, queridos oyentes. Hoy hay gente endeudada sin necesidad. A veces hay que hacer compromisos financieros, bueno, para pagar la casa, para pagar el apartamento, a veces para el estudio de los hijos. Pero esos compromisos son compromisos planeados a largo, mediano y corto plazo. Pero se endeudan por cosas innecesarias. Bueno, por un vehículo, pero es necesario cuando endeudarme de esa manera cuando yo tengo otros medios de transporte para llegar. Bueno, son muchas cosas que tenemos que pensar. Por eso, la segunda clave para ustedes y para mí, que nos van a ayudar a salir de todo esto, pues es, queridos oyentes, aún aprender a consumir desde la perspectiva correcta, lo que hablábamos ahorita. El consumo adecuado no es un fin en sí mismo, sino un medio que nos ayuda a ustedes y a mí, bueno, para servir mejor a Dios y quizás también a otros. Dios, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, Dios nos provee los recursos, nunca lo olvidemos, pero también Dios nos provee la sabiduría para adquirirlos, pero también para administrarlos, porque se necesita sabiduría para adquirir, pero también se necesita sabiduría para administrar, queridos oyentes. Sí, señores. Y hay que aprender a administrar dentro de los propósitos de Dios y dentro del plan que Dios tiene para nuestras vidas. De hecho, el manual de vida nos enseña en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, algo muy especial. ¿Y qué nos dice Deuteronomio 8? Nos dice el manual de vida: sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Si algo, queridos oyentes, ustedes y yo no podemos olvidar, es que es Dios. Acuérdate. ¿Y qué tenemos que ustedes y yo recordar? Que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Sí, señores, es Dios. Y por eso debemos siempre, ustedes y yo, dar gracias a Dios. Y por esto, queridos oyentes, pues nuestros recursos financieros deben estar alineados con priorizar, por supuesto, nuestras vidas y nuestras necesidades delante de Dios. Debemos comprar bienes o servicios no por capricho, sino para cumplir un propósito en medio de nuestra vida, en medio de nuestra familia. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué sentido tiene consumir sin generar un impacto en nuestras vidas, en nuestras familias y en otros, queridos oyentes? Por eso hay una regla de oro: no compre solo por comprar, sino que eso que compra, pensémoslo, lo necesito, es necesario para mí, traerá más adelante beneficios, dividendos a mi vida. Por eso, queridos oyentes de AMPM, cada adquisición debería generar un efecto positivo en nuestra vida.
en la de los nuestros y aún en lo social, en lo económico y aún en lo ambiental. Por esto, como en todas las áreas de nuestra vida, ustedes y yo necesitamos ejercitar el dominio propio como fruto del Espíritu Santo. Y esto nos lo enseña 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que implica para ustedes y para mí aprender a decir no. Implica aprender a evaluar cada compra que vamos a hacer y no comprar solo para llenar un vacío interior o por emociones. De hecho, uno escucha cosas como: está triste, salga de shopping. Ese es un mal negocio, queridos oyentes. Empezando porque uno triste nada le parece bien, no le parece nada bonito y usted va a terminar comprando por comprar. Usted está triste, salga a comprar. No, por el contrario, uno debe comprar, queridos oyentes, con algo planeado, con algo que ustedes y yo hemos tenido en la mente y en el corazón y con un objetivo claro para todos nosotros. Por eso es tan importante consumir desde la perspectiva correcta. ¿Realmente lo necesito? ¿Es necesario para mí? ¿Esto a futuro me va a hacer bien? Esto es muy importante, queridos oyentes, porque nos va a librar de un consumismo que hoy nos lleva de una manera desenfrenada aún a vivir endeudados sin razón. Y la tercera clave, queridos oyentes, pues es ahorrar para un propósito establecido. Y cuando ustedes y yo consumimos impulsados por la validación, que es lo que normalmente hacemos, cuando consumimos impulsados por esa validación externa o por la aceptación ajena, pues vamos todos a caer en la trampa de buscar ganancias rápidas y ganancias descontroladas, lo cual, queridos oyentes, la Biblia condena como pecaminoso y destructivo. Las ganancias rápidas y las ganancias deshonestas también están, queridos oyentes, contemplados en el manual de vida. ¿Y sabe qué dice Proverbios capítulo 13 en el versículo 11? Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Las riquezas, queridos oyentes, rápidas disminuyen rápidamente. Sí, y uno lo nota, queridos oyentes. El que tiene riquezas rápidas se vuelve vanidoso, ostentoso, pero una persona que ha recogido con mano laboriosa jamás está ostentando lo que tiene. Eso sí es una regla de oro y podríamos decir que es una regla universal. Por eso los nuevos ricos o los ricos que aparecen de la noche a la mañana son supremamente ostentosos, pero aquel que ha recogido con mano laboriosa su riqueza y la ha ido aumentando fruto de su trabajo, ni siquiera hace alarde de lo que tiene, queridos oyentes. Eso es una regla de oro. Por eso es que el manual de vida es extraordinario. Dios conoce el corazón del hombre mejor que nadie y sabe, por supuesto, Dios, que el hombre siempre va a querer riquezas de vanidad, sí, pero Dios invita al hombre a que recoja con mano laboriosa y aumente de esa manera pues lo que tiene. Queridos oyentes, si hay algo extraordinario es la paz que nos deja la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso nunca diga que la palabra de Dios está obsoleta, que está pasada de moda, que está descontextualizada, que la palabra de Dios era para otras generaciones, porque la palabra de Dios siempre está en la actualidad, en mi necesidad, en mis vacíos y me enseña a llenarlos de una manera correcta y me enseña a vivir. Sí, la misma palabra de Dios nos enseña a vivir con las riquezas sanas, por supuesto que sí. Por eso, queridos oyentes, como nos enseña Proverbios 13:11, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las va a aumentar. Entonces, a diferencia de esto, trabajar y ahorrar con sabiduría
pues es el camino para un consumo racional, queridos oyentes, y para un consumo sostenible en el tiempo. De hecho, Proverbios capítulo 6, del 6 al 8, a mí este pasaje siempre me ha gustado toda la vida. Dice la palabra de Dios, creo que fue de los primeros pasajes que leí en la palabra de Dios hace ya 36 años. Y dice Proverbios 6, del 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso. ¿Cómo será que la Biblia aún sabe que hay gente perezosa y hay gente trabajadora? Por eso nos hace esta analogía de la hormiga. Ve a la hormiga, o sea, mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Qué maravilloso, queridos oyentes. Es que aún la hormiga le enseña al perezoso cómo tiene que trabajar. Imagínense, queridos oyentes. Y nos dice precisamente que la hormiguita no tiene capitán, no tiene jefe, no tiene señor, pero ella sabe lo que tiene que hacer. Por eso nunca diga que usted no hace porque no hay quien se lo diga. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca de eso? Perezoso. Sí, el perezoso necesita que lo estén mandando a hacer todo. El perezoso necesita que le muestren el camino. La hormiga conoce su camino y todos, queridos oyentes, sabemos. Yo siempre he tenido en mi vida fruto de este pasaje que yo no necesito un capataz en mi vida para hacer lo que me corresponde. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo no necesito a nadie que me empuje, a nadie, como decimos en nuestros términos coloquiales, a nadie que me pedalee para poderme mover. No, yo sé lo que tengo que hacer y lo hago en el tiempo que sé que tengo que hacerlo, queridos oyentes, porque el que necesita vigilancia, el que necesita supervisión, el que necesita al jefe parado al lado es un perezoso. Así que, queridos oyentes, cuando usted sea de este tipo de personas, cuestiónese, corríjase y siga adelante. Cuando usted trabaja solo al ojo, usted es un perezoso y por eso no prospera, por eso no le va bien, por eso no tiene riqueza, querido oyente, por eso vive perezoso. Y al perezoso, sigue diciendo Proverbios 6, le vendrá su necesidad como hombre armado. O sea, le vendrá con mucha fuerza y lo va a derribar la necesidad. Al perezoso lo derriba la necesidad, pero al que aprende como la hormiga, dice, la hormiga prepara en el verano su comida sin que nadie se lo diga. Ella sabe que la tiene que preparar. Y dice la palabra de Dios, no solamente prepara en el verano su comida, sino que dice, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Lo que dice la palabra de Dios, recoge con mano laboriosa y aumenta sus riquezas. Entonces la hormiga nunca va a morir de hambre, pero tampoco la riqueza va a guardar más de lo que necesita. Sabe lo que tiene, sabe lo que necesita y trabaja arduamente. Queridos oyentes, este pasaje es espectacular para ustedes y para mí, aún para dejar la pereza y para ser hombres y mujeres diligentes y no hombres y mujeres ociosos, hombres y mujeres acumuladores, sino hombres y mujeres que trabajamos arduamente por lo que necesitamos, sabiendo que nuestra valía no está en el almacenamiento, está en nosotros. La hormiga vale por ella, no por la comida que tiene almacenada. Vale por su inteligencia, por su astucia, por su trabajo, por su dedicación. Sí, queridos oyentes, porque a la final lo que tiene guardado es el sustento de su propia vida. Entonces podemos ver a través de Proverbios capítulo 6, del versículo 6 al versículo 8, queridos oyentes, pues que el ahorro ya no es acumulación por miedo a la escasez, sino que el ahorro es una planeación para adquirir algún bien necesario para nosotros o para los nuestros. No ahorre pensando en una tragedia, que uno ahorre porque usted no sabe cuándo necesite algo. Ahorre con un propósito, ahorre para su casa, ahorre para unas vacaciones,
Ahorre para salir, por ejemplo, y darle un regalo a su esposo o a su esposa. Ahorre para darle algo a sus hijos, pero no ahorre pensando en una catástrofe. No ahorre, la gente ahorra pensando que para cuando llegue una enfermedad. La gente ahorra pensando para cuando llegue algún día malo. No piense en los días malos, ahorre con un propósito y será mucho más fácil. Sí, a veces es complicado, pero de poco en poco, queridos oyentes, cuando uno menos piensa, tiene ahorritos. Sí, ¿para qué? Para lo que usted quiera, pero no ahorre pensando en la catástrofe, no ahorre pensando en el mal, no ahorre pensando en la enfermedad, porque entonces ustedes y yo vamos a ahorrar sin paz, sin bendición, sin esperanza, queridos oyentes. De allí entonces que finalmente podemos concluir que en un mundo en el que las personas se definen por lo que compran o adquieren, pues Dios nos llama a ustedes y a mí, oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, pues Dios nos llama a una plenitud interior y un uso sabio de nuestros recursos. A eso nos llama Dios. Sí, donde el consumismo responde a un propósito superior. ¿Y cuál es? Honrar a Dios. Sí, señores, y alinearnos y alinear nuestras decisiones con su palabra. Sí, no solo resistimos a ese consumismo tóxico, sino que nos convertimos en herramientas de su propósito aquí en la tierra. Por eso, queridos oyentes, evaluemos entonces de una manera especial cuáles son esos hábitos de consumo que ustedes y yo tenemos. Y sí, cuando evaluamos, ¿qué les parece si, por ejemplo, escribimos y aún nos desafiamos ustedes y yo a implementar, sí, lo que Dios nos enseña a través de su palabra? Y por eso les invito entonces a que finalicemos este tiempo en oración. Y cada uno de nosotros le entreguemos a Dios nuestras necesidades presentes, pero también le pidamos a Dios sabiduría de lo alto para poder administrar nuestros gastos personales y nuestros gastos familiares. Por eso, digámosle al Señor en este día: amado Dios, te damos muchísimas gracias por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra, Señor, es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y tu palabra nos enseña que es la única capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, Señor, que tu palabra, Señor, esté en mi vida, en mi corazón. Porque cuando tu palabra está en mi corazón, seré librado, oh Dios de los cielos, de ese espíritu consumista, de esa carrera desenfrenada hacia el endeudamiento que solo nos deja profundas derrotas, angustias y desesperanzas. Permítenos ser esos hombres y mujeres diligentes, que trabajan con sabiduría, que no amontonan riquezas, Señor, para vanagloria, sino que, como dices en tu palabra, somos hombres y mujeres que con mano laboriosa aumentamos, Señor de los cielos, lo que tú nos has entregado. Gracias, Espíritu Santo, por darnos el privilegio de ser hombres y mujeres diligentes como la hormiga. Guárdanos de ser hombres y mujeres perezosos que van a empobrecer, pero sí hombres y mujeres como la hormiga, que conocen su camino y que saben recoger aún en el tiempo de la siega para su mantenimiento, no para su orgullo, no para ostentar, sino para su mantenimiento. Pues así nos dices en tu palabra. Señor, los vacíos del hombre no pueden ser llenados con bienes materiales, solo tú nos puedes llenar. Y cuando tú llenas nuestro corazón, nos das sabiduría, como dices en tu palabra, para adquirir y administrar la riqueza. Sí, acordándonos todos los días de nuestra vida que eres tú, Señor, el que nos has dado el poder para hacer la riqueza. Por eso, permítenos, oh Dios, de una manera especial, guardarnos todos los días de nuestra vida de la avaricia, de la ostentación, porque tu palabra nos enseña, Señor, oh Dios, que esto no es la vida del hombre,
En esto no consiste la vida del hombre en la abundancia de los bienes que posee, sino en que Él es único y valioso. Entonces yo soy única para ti y valiosa para ti. Y ahí es cuando tú nos das el poder, Señor, para hacer las riquezas, para guardarlas, no como algo, Señor, que nos da valía, sino para algo que nos permita cumplir los propósitos en nuestra vida. Por eso, papá, que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté en nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Papá, que la bendición tuya pues nos dé la oportunidad de hacer riqueza, no para vanagloria, sino para cumplir el propósito. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, qué maravilloso tiempo para ustedes y para mí aquí en AMPM, en Manejando tu Vida, Mi Vida y Nuestras Vidas con Yolanda Salazar. Ya saben, queridos oyentes, este es el momento de compartir el programa a través del Facebook, en sus redes sociales, buscan Colmundo Radio, un dedito arriba y lo comparten. Si no tiene Facebook, ya sabe, lo puede hacer por el YouTube. Buscan Colmundo Radio y ahí encuentran AMPM. Le dan, se suscriben y lo comparten en todos sus grupos de WhatsApp. No olviden, queridos oyentes, los espero una vez más el domingo de 8 a 9 de la mañana en mi programa de Sexto Sentido. Ya saben, a tomarnos una tacita de café, un chocolatico, una aromática, una limonadita, un juguito, un vasito de agua, todo dependiendo del clima donde usted se encuentre. Pero eso sí, con toda su familia, desde el más chico hasta el más grande, en mi programa de Sexto Sentido, un magazine para toda la familia. Con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a nuestra siguiente sección del programa, Nutrientes para el Alma, con Juan Carlos Gaviria. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Así es. Bueno, continuamos aquí en AMPM. Muchas gracias a Yoli. Bueno, qué tiempo tan especial cada vez que compartimos con ella allí en Manejando tu Vida, Mi Vida y Nuestras Vidas. Es mi vida, es tu vida y nuestras vidas las que requieren de la ayuda de Dios, requieren de la teoterapia, el tratamiento de Dios para nuestras vidas. Bueno, llegamos a Nutrientes para el Alma. Continuamos con nuestra temática. Bueno, estamos hablando de algo precioso y maravilloso, algo extraordinario, como lo es la fe. Un nutriente necesario, muy necesario para usted y para mí, claro que sí. Es la fe la que va a nutrir, por supuesto, nuestro espíritu. Primeramente, es la fe que va a impactar, va a nutrir también nuestra alma y va a nutrir nuestro cuerpo. Estamos muy, pero muy necesitados de esto tan especial como lo es la fe. Estábamos hablando ya de algunos personajes protagonistas del manual de la vida, de la palabra de Dios, y tiene que ver con los hombres y mujeres que vivieron por fe. Sí, señores, una fe extraordinaria, una fe que sobrepasa todo, una fe grande, no una fe pequeña, como lo decía Jesús a sus discípulos, nuestro Señor, que tenían una fe pequeña, que tenían poca fe. Pero aquí lo que queremos es pedirle al Señor que nos permita vivir esa fe que Él tiene para nosotros, una fe grande y extraordinaria. Y bueno, ya hablamos en Hebreos capítulo 11 de grandes hombres que nos dejan este camino de la vida de fe. Comenzamos hablando de Abel, el gran Abel, bueno, que entregó todo, su fe fue tan grande porque entregó totalmente su corazón a los propósitos de Dios. Le entregó lo mejor de su vida a Él. Le entregó totalmente su corazón. Abel. Por eso nos dice en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio
que Caín. Más excelente sacrificio es una entrega máxima, una entrega absoluta, una entrega total a lo que tenía que ver con esa comunión, esa entrega, ese conocimiento y ese agradar a nuestro Padre Dios. Bueno, fue más excelente el sacrificio que el de Caín, su hermano, por lo cual Abel alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Maravilloso. La vida de Abel, nombre el primero de los que podemos ver aquí en el manual de la vida, que nos enseña el camino de la fe. Bueno, luego nos habla el verso número 5 de Enoc. Enoc, este sí que fue un hombre de gran fe porque agradó a Dios. Lo agradó de tal manera que con Dios caminó Enoc, todo el tiempo caminó con él. Fue traspuesto para no ver muerte, no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Caminó todo el tiempo de su vida con Dios, caminó agradando a Dios, y eso es lo que lo caracteriza a él como el testimonio de un hombre de una fe grande. También mencionamos a Noé allí en el versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Cuál fue la gran fe? La característica de Noé en tener una gran fe es que tenía un gran temor de Dios, un gran respeto, una gran admiración y una gran obediencia a Dios y a lo que Él le comunicaba, cómo ellos tenían esa gran comunión, y cómo pues Noé estuvo dispuesto para seguir todas las instrucciones dadas por Dios con respecto a el arca que él tenía que construir. Dios lo mandó a construir un arca grande, gigante. Así fue la fe de Noé. Fue tremendamente grande. Por eso nos dice allí el versículo, exactamente el versículo 7, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Tan grande fue su fe que salvó su casa. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe es lo que aquí hace todo. Por la fe también entonces encontramos en la vida de este gran hombre, Noé. Ya lo he mencionado varias veces. Bueno, Noé es el padre de Sem, Cam y Jafet, sus hijos que fueron rescatados por Noé allí en el arca. Por la gran fe de él fueron rescatados sus hijos, fueron rescatados también por parejitas todos los animales que habían sido creados. Es decir, preparó la nueva vida de la raza humana, Noé, porque todos los demás murieron, todos los demás quedaron allí bajo las aguas en el gran diluvio. Solo quedó con vida Noé, su familia y la flora y la fauna que Dios tenía para esos tiempos. Es un hombre, Dios mío, con una fe tremendamente grande. No era poca fe tener que soportar la crítica, la condena, la burla de la gente que lo veía haciendo un arca donde no había agua, donde no habían ríos, donde no habían allí lagos, donde no estaba el mar. Él construyó esa arca donde no había absolutamente nada de agua. Y la gente, claro, se burlaban de él. Así como nosotros preparamos nuestra vida con la fe, con la búsqueda de Dios, y la gente se puede burlar de nosotros. Vea que perdiendo tiempo allá, buscando
a Dios, buscando esto, lo otro. Y no, nosotros no estamos perdiendo el tiempo. Nosotros estamos de igual manera como Noé construyendo esa arca gigante de fe para la salvación de nuestra familia, para la salvación de muchas personas. Estamos invirtiendo en el reino de los cielos. Estamos invirtiendo con nuestros dones, talentos y recursos en la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Estamos invirtiendo con nuestras vidas y con todo lo que Dios nos ha dado en la multinacional más grande que existe en la tierra, que se llama la Gran Comisión. El ir y el hacer discípulos a todas las naciones. El ir y hacer discípulos de nuestro Señor Jesucristo y para nuestro Señor Jesucristo. Tal al estilo de Noé, nosotros estamos salvando vidas con lo que hacemos en la búsqueda permanente, diaria, cuando vamos a nuestras reuniones, a nuestros distritos, al lugar donde nos reunimos con otros para compartir la fe, para tener los tiempos de alabanza, de adoración, los tiempos de estudio de su palabra, de compartir. Bueno, esto es tan hermoso que es realmente en el lugar en el que Dios nos puso, nos colocó para aumentar, para incrementar nuestra comunión con Él y por supuesto nuestra vida de fe. Una fe que caracteriza a las personas extraordinarias, una fe que caracteriza a aquellos que tienen un espíritu superior. Un espíritu superior no es que sean más humanamente que las otras personas, sino que tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Espíritu de Dios. Él es el Espíritu superior, aquel que nos invita a vivir por fe. Bueno, y hablamos también de Abraham, claro que sí, no podemos dejar de mencionar a Abraham. Bueno, el padre en la fe, el padre de la fe. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bueno, ¿cómo no tener una fe extraordinaria, Abraham? Si recorrió casi 1000 kilómetros desde la tierra donde él vivía, en Ur de los Caldeos, para llegar hasta la tierra prometida, a la tierra de Canaán, una tierra que él no conocía, no sabía quién estaba allá, no sabía cómo iba a hacer todo eso, pero él le obedeció a Dios, le creyó a Dios, siguió su voz, siguió su instrucción y, bueno, tomó rumbo a ese hermoso territorio que hoy es Israel. Una fe grande es la que nos podrá llevar a nosotros también a la tierra prometida, a la tierra de Israel, es la que nos podrá llevar a Jerusalén, como ya ha ocurrido con miles y millones de hombres y mujeres que han hecho la ruta de Abraham, que han llegado a la tierra de la fe, a la tierra de la Biblia, a la tierra de Israel. Era una fe tan grande en Abraham que lo que dice el versículo 10 de Hebreos 11 es extraordinario, porque Abraham tenía tanta fe que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si hoy nos detenemos a mirar lo que es Israel, si hoy nos detenemos a mirar todo el desarrollo tecnológico, todo el desarrollo en la parte médica, agrícola, científica, desde todo punto de vista, podríamos decir que es una, si no la tierra de más avance en toda la tierra, es la tierra de Israel. Y muestra con ello que Abraham tenía razón, que esta tierra tenía un arquitecto
y un constructor que era Dios. Y por eso él le creyó a Dios y fue hasta ese lugar. Y creyó en lo que Dios iba a hacer con ese pueblo. Iba a construir él mismo. Iba a ser él el arquitecto de lo que hoy vemos, de lo que es la tierra de Israel. Es la ciudad que tiene fundamentos, que tiene raíces, y sus raíces están en la palabra de Dios. Y sus raíces están en la fe, una fe grande que tiene el pueblo de Israel. Una fe grande que tiene Abraham y todos sus descendientes, con Isaac y con Jacob. Una tierra extraordinaria, pero que también Abraham tuvo esa fe y esa visión de que también era la Israel, la Jerusalén celestial, que tiene fundamentos, que es construida por Dios y que bueno, la tendremos también aquí con nosotros, la Jerusalén celestial, la que tiene fundamentos, la que tiene un arquitecto y un constructor que es Dios. Todo esto y muchas cosas más extraordinarias, bueno, va a ser Dios con nuestras vidas. Si nos matriculamos en la escuela de hombres y mujeres que anhelamos vivir con una fe no poca, sino mucha, una fe grande y extraordinaria. Mencionamos a Sara, claro que sí, también tiene un capítulo especial en el versículo 11, todo lo que fue Sara. Versículo 11 y 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Oiga, es que la fe nos da fuerza para concebir los sueños de Dios, para concebir los propósitos, la voluntad de Dios. Bueno, recibió fuerza para concebir y dio a luz. Y el dar a luz es otro gran milagro, ¿no? El dar a luz es otra gran muestra de una fe extraordinaria, de una fe grande. Dio a luz y nos dice que aún fuera del tiempo de la edad. Bueno, porque ella creyó que era fiel quien lo había prometido. Esa es una fe grande, no una fe escasa. ¿Cuál es entonces esa fe que nos enseña esta extraordinaria mujer? Bueno, el creer que Dios es fiel, creer que es fiel quien lo ha prometido, quien le prometió a ella que sería madre. Bueno, es el dueño de la fe, que es nuestro Padre Dios, que todo lo que Él nos dice, todo lo que Él nos promete, Él lo puede cumplir. Él lo cumple porque es Dios omnipotente, todo lo puede. Es Dios omnipresente, está en todas partes. Es Dios omnisciente, todo lo sabe. Pues bien, creyó que era fiel quien lo había prometido. Crea que es fiel quien lo ha prometido. Creamos que es fiel nuestro Padre Dios, quien lo ha prometido. Por lo cual dice el versículo 12 de Hebreos 11, también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Se refiere a Abraham, bueno, que estaba bien adulto, ¿no? Y Sara también estaba adulta. Pero nos dice aquí, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Esa es la gran descendencia de los hijos de la fe que hoy somos nosotros, han sido muchos otros y serán muchísimos más. Esa es la gran meta. Pues bien, nos sigue compartiendo aquí nuestro Padre en Hebreos 11, en el versículo, seguimos en el 13, algo extraordinario. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todo lo que ellos vivieron, claro que sí, que se cumplió. Sí, se cumplió. Ellos
entonces aún lo miraban de lejos, lo creían, lo saludaban. Y eso es una fe grande cuando nosotros miramos de lejos, creemos a lo que está aún se ve como lejos, lo saludamos y confesamos, ¿cierto?, que es para nosotros. Dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero, dice el versículo 16, anhelaban una mejor patria, y esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Se refiere a la visión de la eternidad, la casa de Dios. Ellos la vieron por tener esa fe grande y extraordinaria. Y así Dios, pues para ellos también tuvo este cumplimiento tan precioso. Bueno, ahí vamos, en el versículo número 15 de Hebreos 11, hablando entonces de lo que tanto necesitamos y que tanto le pedimos a Dios, y es que coloque esta fe en nuestras vidas. Versículo entonces 15 nos dice de la siguiente manera: pues si hubiesen estado pensando en aquella patria de donde salieron, en aquella tierra de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero ellos anhelaban una mejor patria, y esto es la celestial. Vivir nosotros los tesoros del cielo, vivir nosotros el reino de los cielos, vivir nosotros la vida eterna, es una fe grande que está preparada para cada uno de ustedes y para nosotros. Por eso nos dice entonces que por lo cual Dios, versículo 16, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Dios les ha preparado una ciudad. Bueno, ahí encontramos todos estos apartes, pero aún nos falta mucho por hablar, ¿cierto? Estaremos hablando de otras personas muy especiales que vivieron por fe. Bueno, después de Abraham, de Sara, viene Isaac, viene por supuesto también Jacob, viene también José, viene el extraordinario José, viene Moisés, precioso hombre que nos enseña a vivir por la fe. Y bueno, de este gran hombre llamado José, pues vienen otros más. Viene Josué, viene Rahab, aquella que fue instrumento de Dios, viene Gedeón, Sansón, David, Samuel, ¿cierto? Vienen los profetas que nos dice aquí el Señor, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mire, qué maravilloso, ¿no? Ellos sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, porque fueron hombres y mujeres de una fe no pequeña, no poca, sino de una fe muy grande. Ya estaremos compartiendo acerca de estos grandes hombres y mujeres que Dios nos muestra aquí en su palabra, en la Biblia, en el manual de la vida, para que nos motivemos todos los días a tener más y más fe. Les invito para que cerremos nuestros ojos, abramos el corazón, démosle gracias a Dios. Gracias, Padre, por compartir con nosotros este nutriente. Gracias por impulsarnos, Señor, a conocer tu palabra, a conocer tu verdad, a conocer esos hechos poderosos que muchos de tus hijos aquí en tu palabra nos dejaron plasmados, nos enseñaron, nos dejaron un camino, una autopista preparada, que es la vida de la fe. Señor, nosotros estamos aquí dispuestos para aprender cada vez más, pero ante todo dispuestos para creer y para obedecer, Señor, para hacer conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad.
Gracias porque contigo estamos felices, seguros, Señor, confiados, Padre, de que tú tienes lo mejor para nosotros, que es tu voluntad, que son tus buenos propósitos. Aquí te glorificamos a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y en el poder del Espíritu Santo. Bueno, mis queridos oyentes de AMPM, gracias por su amable compañía. Recuerden compartirnos ahí en el chat comentarios de donde nos escuchan. Ahí estamos pendientes de todo. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.